El estudio está dividido en 5 partes, 5 capítulos. El primer capítulo trata sobre las preguntas de Jesús. Jesús hizo 3 preguntas. Una estaba dirigida a los fariseos, la otra pregunta estaba dirigida a la gente y la otra pregunta dirigida a sus discípulos. El capítulo 2, o sea, la parte 2 del estudio, trata sobre la respuesta de Pedro, la respuesta a la pregunta de Jesús. El capítulo 3 habla sobre la respuesta de Jesús a Pedro, porque Jesús también da su respuesta. El capítulo 4 tiene por título ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y el capítulo 5, el título Jesús. Las preguntas de Jesús, capítulo 1. Las preguntas de Jesús no eran meras interrogantes, eran herramientas pedagógicas muy profundas, diseñadas para revelar 3 cosas. La verdad, exponer el error y transformar corazones. Como estudiantes de la Biblia podemos aprender mucho de su maestría al interrogar y de las respuestas que buscaba. Número 1. Jesús interroga a los fariseos. Mateo 22, 41 al 46. Jesús pone a prueba la comprensión de los fariseos sobre el Mesías. Dice el versículo 41 de la siguiente manera: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El versículo 42 dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, los fariseos le dijeron, de David. Cuando le pregunta de quién es hijo, está refiriéndose al sentido de la descendencia, de quién desciende el Cristo. La pregunta inicial de Jesús buscaba indagar sobre la descendencia, sobre el origen del Mesías. Cuando los fariseos respondieron correctamente, sí, correctamente, de David, parecían haber dado una respuesta bíblicamente precisa. Pues sí, en efecto, Jesús era descendiente del rey David. Sin embargo, resulta que Jesús los cuestiona. Fíjense, versículo 41, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo si David le llama Señor? Por simple sentido común, un padre nunca llamaría Señor a su propio hijo. La relación natural implica que los hijos muestren respeto y sujeción a sus padres. Eso es lo natural. Y más aún si estamos hablando de la cultura judía. Aquí, sin embargo, el descendiente de David, el Mesías, resulta ser de una dignidad tan superior que el propio David lo llama mi Señor. En el Salmo 110, versículo 1. Pero, ¿por qué Jesús rechazó esta respuesta? Si él, en efecto, era descendiente de David, ¿por qué lo rechazó? Los fariseos ofrecieron una verdad, pero a medias. Una verdad a medias. Su respuesta era correcta, sí, pero era incompleta.
Y esta omisión invalidaba la comprensión final. Ellos omitieron lo más crucial, que el Mesías era además el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera aceptado solamente ser hijo de David, como decían los fariseos, estaría conformándose y confirmando que solamente era un ser humano. David, pues, tuvo un hijo y el hijo de David tuvo otro hijo y todos los hijos fueron humanos. Hijo de David, otro humano. Pero Jesús era mucho más que un hombre. Además de ser el Mesías, era el Hijo de Dios mismo. Aunque los fariseos conocían el texto bíblico que Jesús les citó, se puede notar por los argumentos de Jesús que no habían comprendido su profundidad hasta ese momento. Aún así, Jesús no justificó para nada la ignorancia de los fariseos en la comprensión del texto bíblico. Este episodio nos recuerda cómo Satanás se ha valido de medias verdades a lo largo de la historia de la humanidad para introducir herejías. Una media verdad es una mentira completa. Desde tiempos del Edén y así a través de toda la historia hasta hoy, hasta nuestros días, los herejes y los apóstatas utilizan medias verdades para introducir sus mentiras a la iglesia. Por lo tanto, Jesús nos dejó sentada una excelente lección: no aceptar una verdad a medias, mucho menos cuando se refiere a Él. Muy bien, con esto cerramos la parte de la primera pregunta. Son 3 preguntas. La siguiente se refiere a lo que dice la gente. Más adelante, Jesús vuelve a plantear preguntas trascendentes, que son 2. Pero primero la dirige a la multitud, luego a sus discípulos. El objeto siempre de estas preguntas era llevarles al conocimiento de la esencia de su identidad. Eso era el objeto de sus preguntas. Vemos los 2 versículos siguientes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Bien, las citas de estos versículos son Mateo 16, 13 y 14. Mateo 16, versículo 13 y versículo 14. Entonces Jesús interroga a sus discípulos acerca de lo que la gente decía de Él. Y las respuestas fueron muy variadas. ¿Qué le dijeron los discípulos? Pues le dijeron: algunos dicen que eres, o sea, no está hablando de el Mesías en el sentido de que alguien que va a venir, sino que cuando Jesús dijo, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Está asumiendo el rol, el papel. Él es el Hijo del Hombre. Entonces, lo que él está preguntando es: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Acerca de quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Y entonces aquí el versículo registra, dice, ¿no? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué se refirieron a ellos? Porque todos ellos
estos siervos de Dios habían ya muerto. Entonces lo que daban a entender era que algunos de ellos habían resucitado en la persona de Jesús. Es notable que Jesús ignoró por completo estas respuestas populares, respuestas del pueblo, y no hizo en absoluto un solo comentario sobre ellas, porque la mayoría de la gente pues respondía basado en especulaciones, y las especulaciones, los chismes, los argumentos falaces no son relevantes para la verdad de su persona. Ahora vemos la tercera parte, cuando Jesús va a interrogar a sus discípulos. Mateo 16, versículo 13 al 19. Jesús entonces se dirige directamente a sus discípulos con la pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 15. Ante esta pregunta obtenemos a través de Pedro la confesión fundamental de la Iglesia, la cual es la siguiente. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta que Jesús estaba esperando, estaba anhelando escuchar. Él deseaba que sus discípulos estuvieran en la verdad. Por lo tanto, Jesús aprobó esta respuesta. La única respuesta válida era que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Para nosotros hoy, esa es la plenitud revelada en el Nuevo Testamento. El poder responder con certeza que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Recordemos que previo al nacimiento de Jesús, a la encarnación del Verbo de Dios, previo a ese acontecimiento histórico, divino, trascendental, el ángel había sido enviado por Dios a Nazaret, y al hablarle a María le dijo una profecía. Le dijo que el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo y sería reconocido como el Rey de Israel. La respuesta de Pedro es exactamente lo que había profetizado el ángel. Pedro dijo que Jesús era en efecto el Hijo de Dios y el Mesías. Y cuando se refería al Mesías, era la persona que estaban esperando, descendiente de David, por lo tanto, un personaje real de la realeza, un rey, el Rey de Israel. Entonces, Pedro, por inspiración divina, no por mérito propio, por inspiración divina, dio la respuesta que es motivo precisamente de este estudio. Sin embargo, aun cuando esta verdad bíblica es tan precisa y contundente, asombra el hecho que en la actualidad, cuando se les pregunta a la mayoría de líderes cristianos ¿quién es Jesús?, sus respuestas no sean las que dio Pedro. Sin embargo, aun cuando esta verdad bíblica es tan precisa y contundente, asombra el hecho que en la actualidad, cuando se les pregunta a la mayoría de líderes cristianos
¿quién es Jesús? Su respuesta sea Jesús es Dios, lo cual es una falacia semántica, ya que la respuesta inspirada por el Padre es Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Les había anticipado que este estudio pues iba a causar cierto revuelo, por eso necesitábamos conocer las falacias. Entonces las personas que cuando se les pregunta quién es Jesús y responden Jesús es Dios, están utilizando una falacia semántica, una falacia que están cambiando el significado y están empleando la falacia del hombre de paja, ¿no? Basados en una pregunta, construyen otra respuesta que no tiene que ver con la pregunta. Porque la pregunta que Jesús aprobó, hay que tenerlo presente toda la vida, es Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que va más allá no corresponde a la verdad bíblica. No estamos negando cosa aparte, sino estamos enfocándonos en la precisión de la pregunta y en la precisión de la respuesta. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Acto seguido, y en consecuencia a esta respuesta inspirada, Jesús también le hace una revelación a Pedro, a manera de premiarlo por haber sacado buena nota en su respuesta. Entonces Jesús también valida en primer lugar la respuesta y en segundo lugar le da también una revelación. La primera revelación que recibió Pedro fue la del Padre y ahora Jesús mismo le va a dar una segunda revelación. ¿Cuál es esta? Pues la siguiente, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo, Pedros ha sido una traducción del griego Petros, que significa piedrita, piedra movible, pequeña, que rueda, y roca ha sido traducida de Petra, que significa una piedra enorme. Entonces hay diferencia entre piedrita y roca. Jesús hace un juego de palabras porque eso es un estilo en la Biblia. Pero ¿cuál era entonces, en la pregunta de Jesús, cuál era el asunto? ¿Cuál era el tema? Porque toda pregunta tiene un propósito. Se trata de algo, del núcleo. Entonces el propósito, en este caso de la célebre pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, consistía en conocer la opinión que tanto ellos como la gente y los fariseos, o sea, el sector religioso, tenían acerca de él. El centro, el núcleo de la pregunta, por lo tanto, era la identidad de Jesús mismo. En ningún caso la atención recae en Pedro, en los demás discípulos ni en el pueblo. Es decir, Jesús no dijo: ¿qué dice la gente de ti, Pedro? ¿Quién eres tú? Tampoco le preguntó a los discípulos: ¿quién es Pedro para ustedes? La pregunta fue: ¿quién soy yo? ¿Qué para ustedes? El foco de las Escrituras ha sido siempre Jesucristo. Esto se evidencia en que la pregunta fue dirigida a todos los discípulos y no exclusivamente a Pedro. Jesús no llamó a un lado a Pedro y le dijo: Pedro, vamos a conversar algo muy personal y vamos a ver cuál de los dos pues se lleva el premio. No, Jesús se dirige a todos los discípulos y el que toma la palabra representando a todos los discípulos fue Pedro. Entonces la respuesta, como debía centrarse en el tema planteado, era la identidad de Jesús. Ese es el tema, el asunto en el cual debía estar basada la respuesta, la identidad de Jesús. Por lo tanto, la respuesta debía ser la identidad de Jesús si la pregunta era la identidad de Jesús. Así que la expresión sobre esta roca hace referencia a la declaración de Pedro en el sentido que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si no fuera así, ¿en qué parte se utilizaría esta respuesta? Pero hemos dedicado todo un tema aparte para explicar este asunto sobre Pedro y la roca de la iglesia. Lo trataremos luego. El propósito de la pregunta de Jesús era que ellos conozcan su identidad. El propósito que ellos conozcan su identidad, ¿para qué? Para que Jesús les revele el secreto más codiciado, ansiado y deseado de la humanidad,
hasta nuestros días, el cual se refleja en el estudio de los científicos, de los laboratorios de belleza, de los hombres de ciencia que tratan de combatir la muerte, que tratan de que las personas no enfermen ni envejezcan, sino que vivan para siempre. Entonces ese secreto al cual la Biblia le llama la vida eterna, Jesús se lo va a revelar a sus discípulos. Podemos decir que todo el evangelio de amor de Dios y de Jesucristo es expresado en este siguiente versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. ¿Qué consiste, Señor, la vida eterna? Consiste en conocer al Padre y consiste en conocer a Jesucristo. Ahora, aquí, fíjense lo que dice, porque aquí Jesús estaba hablando con el Padre, estaba orando, estaba conversando con el Padre, con Dios. Y Jesús le dice lo siguiente, le dice: Padre, esta es la vida eterna. Quiero que ellos lo sepan, que te conozcan a ti Padre. Tú eres el único Dios verdadero. Miren qué relevante es esto para toda nuestra doctrina, para toda nuestra teología. Jesús está reconociendo al Padre como el único Dios verdadero. Entonces, todos los versículos y todos los textos de la Biblia que hablen de Dios tienen que apuntar a esta verdad que Jesucristo está revelando aquí, que el Padre es el único Dios verdadero, no existe más. No dice que exista otro que sea Dios, solamente el Padre, porque Jesús lo dice y Jesús es la verdad. Jesús le dice al Padre: tú eres el único Dios verdadero. Ahora, entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿El Dios Hijo? Pues si usamos ese tipo de pregunta, estamos haciendo una falacia, construyendo un hombre de paja. No podemos decir Dios Hijo a Jesucristo porque el texto bíblico no lo llama así. Pero ¿cómo le llama a la Biblia? El Hijo de Dios. Esa respuesta es 100% bíblica. Esa respuesta es la única verdad. Entonces, el Padre es el único Dios y Jesucristo es su único Hijo. Por eso se llama, como veremos más adelante, el unigénito Hijo de Dios. También le llaman el monogénito y el primogénito. Entonces todo revela que Jesús es el único que ha sido engendrado por Dios y Dios es el Padre. Esa es la verdad. Entonces si nos salimos de eso, si tratamos de hablar de cosas distintas, estamos usando falacia. Entonces la intención de Jesús era que conozcan tanto al Padre como a Él en igualdad, porque Él está diciendo eso y dice: y a Jesucristo, es decir, no la mitad. Ya sabemos que Jesús no acepta una verdad media. La verdad completa está reflejado en este versículo mediante la conexión. Y conocer al Padre y conocer a Jesucristo es nuestra obligación a ambos. Entonces, conocerle es estar al lado de Jesús. La cercanía física a Jesús en ese entonces no garantizaba salvación, no garantizaba conocerlo. Del mismo modo que hoy, asistir a una iglesia regularmente no garantiza tampoco una verdadera conversión. Muchos que le seguían terminaron apartándose de él. El caso de Judas Iscariote es paradigmático. Judas convivió con el Maestro durante 3 años. Escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros, conoció de la santidad de Jesús. Sin embargo, lo traicionó. No fue transformado en su interior. Entonces, estar en una iglesia, como en ese entonces estar al lado de Jesús, no era garantía de conocerle. Aún Pedro, inmediatamente después de recibir revelación divina, fue reprendido por Jesús, quien le llamó Satanás, cuando expresó pensamientos humanos contrarios al plan divino, porque Pedro se oponía a que Jesús muriera por nosotros. Lo hizo en su ignorancia, basado en sus emociones personales. Todo esto nos lleva a una verdad fundamental. El conocimiento intelectual de Dios es necesario, pero es insuficiente. El conocimiento intelectual, es decir, conocer, saber, aprender de textos bíblicos, son apenas el primer paso. La expresión "que te conozcan" de este versículo de Juan 17:3 viene de la palabra griega ginosko, que se traduce de 2 formas. Conocer es la primera forma de traducir y reconocer la segunda forma. Es decir, se traduce como conocer y como reconocer y tener. Entonces son 2 formas. Es decir, el verdadero conocimiento de Jesús tiene 2 dimensiones. La dimensión intelectual a nivel de la mente, que significa saber, comprender quién es Dios, o sea, tener conocimiento a nivel de la mente. Eso es el primer paso, la primera dimensión de conocer a Dios y a Jesús.
La segunda dimensión es a nivel de la voluntad y de la conducta. Significa aceptar ese conocimiento, esa verdad en el corazón y vivir en consecuencia de esa verdad. O sea, practicar en la vida diaria lo que se aprende. Un ejemplo sencillo puede ilustrarse así. Un ejemplo. Una persona puede saber que fumar causa cáncer. Sin embargo, si sigue fumando, de muy poco le vale ese conocimiento, pues no ha transformado para nada su conducta, ¿no? Entonces puede saber, eso significa a nivel mental. Pero si sigue fumando, quiere decir que su conducta no ha sido afectada por su conocimiento. Entonces no le vale de nada, en realidad. De igual manera, se puede tener información religiosa sin una verdadera conversión. Por eso el que ama a Dios, ¿verdad?, se va a reflejar su conducta tanto en la comprensión de la voluntad de Dios como en la obediencia. Juan 14, 23, 24 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo, implica aceptar su obra redentora, que nuestros pecados han sido pagados en la cruz y que somos justificados por su sangre. Eso significa. Y significa eso reconocerlo como Mesías. Y reconocerlo como Hijo de Dios significa nacer de nuevo. Porque el que nace de nuevo lo refleja en su vida. Nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, recibiendo así la adopción como hijo de Dios y la promesa de la vida eterna. Este nuevo nacimiento no es una obra humana, es decir, ninguna persona te puede decir desde ahora ya naciste de nuevo. No, este nacimiento viene del cielo, es una respuesta divina provocada por el Espíritu Santo en el corazón de la persona que cree. 1 Corintios 12, 13 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Significa esto que el verdadero arrepentimiento, por tanto, es una obra espiritual. No simplemente es una decisión moral, o sea, no significa está bien hacerlo, no. Ha sido una actitud, una actuación de Dios mismo, quien por su Espíritu guía al creyente al reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, conocer a Dios significa, por una parte, saber de Él mediante la Biblia, y por otra parte significa vivir el Evangelio. Se puede lograr vivir el Evangelio a través del arrepentimiento. Una persona que no se arrepiente no va a experimentar el nuevo nacimiento hasta que realmente se arrepienta. Cuando la persona se arrepiente, tiene la asistencia del Espíritu Santo de nuevo. Muy bien, con esto también es necesario la siguiente aclaración. Antes de continuar con el siguiente capítulo, te digo lo siguiente: si tú ya has reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios para salvarnos, si has renunciado también a tu antigua manera de vivir a través del arrepentimiento, a través de detestar la vida pasada, y has adoptado el camino de la vida cristiana, lo has hecho tuya, tomado esa decisión, entonces ten la seguridad de que Dios te ha hecho su hijo, un hijo suyo. Ya eres parte de la iglesia que Jesucristo está edificando. Nadie te puede decir lo contrario.